Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno. Buenos días. Buenos días. No. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Me confirman si visualizan bien la pantalla? ¿Aló? Confirmado. Sí, señor. Perfecto. Listo. Bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes un webinar especial de sistemas de protección de cocinas comerciales y cocinas industriales y todo tipo pues de sistemas donde vamos a tener aparatos de cocina. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de los fundamentos, la normativa, la solución y equipos. Mi nombre es Jonathan Calderón, yo soy el líder de riesgos especiales de la empresa GSD y el día de hoy vamos a realizar este webinar junto con el CEO para Latinoamérica, el ingeniero Carlos Herrera de la marca Lejao, ¿sí? El webinar lo vamos a manejar de la siguiente manera. Inicialmente yo voy a hablarles un poco de la normativa Fundamentos del Fuego, donde voy a mostrar extintores y pues el agente químico para extinguir fuegos clase K. En segunda instancia va a estar el ingeniero Carlos presentando una de las mejores soluciones del mercado para proteger de forma automática campanas de cocina. Las preguntas las vamos a ir escribiendo en el WhatsApp, por mensaje, ¿sí? Y las vamos a ir leyendo al final del webinar y pues espero nos acompañen todo el webinar, ya que al final pues vamos a tener sorpresas para ustedes y bueno, vamos a dar inicio. Dame un segundito. Andrés. Bueno, GSD. Bueno, nosotros somos General Supply Depot. Nosotros somos una empresa líder en el suministro de equipos y soluciones en protección contra incendio para toda clase de edificaciones, como proyectos de infraestructura e industrias. Nosotros trabajamos también para el rubro de Fire and Gas, construcción y minería. Nosotros llevamos más de 19 años de experiencia en el mercado colombiano, evolucionando constantemente. Nosotros nos caracterizamos por brindar soporte técnico a todos ustedes con ayuda de nuestro equipo de ingenieros en GSD, así como el aporte técnico de los fabricantes de nuestros productos que cumplen con todos los estándares de calidad exigido por la normativa tanto colombiana como internacional. Las líneas que nosotros trabajamos en protección contra incendios son extinción a base de agua, sistemas de detección y alarma, extinción portátil y extinción especial. Nosotros les vamos a hacer llegar el link ahorita en este momento con nuestro portafolio y la página web para que ustedes puedan visitar y conocer un poco más de nuestros productos. Bueno, ¿y qué nos trae el día de hoy aquí? Y hace que pues este webinar sea real, pues es el fuego. Entonces, bueno, ¿qué es el fuego? El fuego es un fenómeno químico donde interactúan entre sí 4 elementos, que es el calor, el combustible, el oxígeno y la reacción en cadena. Si llega a faltar uno de estos elementos, el fuego no va a continuar y se va a detener. En este caso, en los entornos de cocina, vamos a tenerlo de la siguiente manera. El calor normalmente va a ser generado por las estufas, los hornos, las parrillas e incluso electrodomésticos, así como instalaciones eléctricas instaladas inadecuadamente o cortos eléctricos. Vamos a tener el combustible esencialmente que proviene de aceites de cocina, grasas, alimentos, productos de papel y líquidos inflamables. También vamos a tener el oxígeno, que básicamente es el aire que rodea
los aparatos de cocina, que normalmente está con 21% de concentración y depende pues de la altura, puede variar hasta un 16%, que es el rango donde puede existir el fuego. Si ya tenemos oxígeno menor al 16%, pues vamos a tener una concentración, no vamos a tener la concentración de oxígeno suficiente para que el fuego pueda iniciar. Y finalmente vamos a tener la reacción en cadena, que es el proceso en el cual el fuego continúa ardiendo una vez este sea encendido. Que es muy importante saber, en el 90% de los sistemas de campana y cocinas a nivel comercial, nivel industrial y nivel institucional, pues es el gas natural. Por esto es muy importante evaluar el color de la llama que emite los quemadores de los aparatos de cocina. Cuando nosotros tenemos un color de llama roja es porque se están quemando óxidos o existen partículas dentro de la tubería. Cuando es naranja, que es una de las más peligrosas, es cuando existe una combustión incompleta y se está liberando parte del gas natural o el combustible a la atmósfera, y esto puede generar una situación de explosión o puede generar toxicidad en el ambiente. Tenemos uno poco común, que es el verde, que es cuando se genera, cuando se queman partículas extrañas, como el zinc, el cobre o el bronce. Y pues tenemos finalmente lo que se espera como una buena combustión del gas natural, que es el color azul, como el que pueden visualizar en la pantalla. ¿Qué es muy importante tener en cuenta? Que en Colombia, ¿sí?, poco a poco la gente se ha ido concientizando, ¿sí? Existe cada vez más, industria o más sensibilización en todas las empresas, y ya están implementando sistemas de protección automática contra incendios, ¿sí? En Colombia, pues nosotros sabemos que las situaciones de incendios en restaurantes no son sistemas aislados, ¿sí? Siempre va a ser un riesgo latente. En Colombia, más del 80% del sector comercial carece de sistemas automáticos de extinción. En el 2022 se registraron más de 18.000 incendios, de los cuales cerca de 2.500 fueron estructurales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque quiere decir que esta conflagración afectó estructuralmente la construcción y pues acabó básicamente con todo lo que había internamente. Tenemos un 60% de incendios en restaurantes que se originan en las campanas y en los ductos. Por esto es muy importante la ventilación y la limpieza constante. Pero también tenemos el incumplimiento normativo, ¿sí?, que es la norma básicamente para incendio, para sistemas contra incendio. En un 80% en el sector comercial existe un incumplimiento, y un 95% en hogares y pequeñas empresas. Estos datos en Colombia, pues no existe como una entidad que se dedique a recopilar todos estos datos, pero existen asociaciones como ANRACI, que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, que recopila toda esta información y pues nos la brinda a todos nosotros. Algo muy interesante. ¿Me escucha nuevamente, Steven? Sí, señor. Sí se escucha. Ok, bueno, así nosotros tengamos, como se puede visualizar en la imagen, aparatos de cocina muy avanzados, de última tecnología, también es súper importante y relevante realizar la capacitación tanto del personal de mantenimiento como del personal que va a tener interacción diaria con los aparatos de cocina. Como ustedes están visualizando, se generó aquí en la imagen un pequeño incendio,
¿sí? Un pequeño incendio incipiente y pues las personas que no son capacitadas o que no tienen de pronto conocimiento de forma instintiva, pues le van a aplicar o van a intentar extinguirlo con fuego, lo que va a generar una reacción exotérmica y va a expandir el fuego, como se visualiza en el video. Bueno, voy a hablarles un poco de los agentes extintores. De acuerdo a la NFPA, los agentes extintores se pueden usar de forma automática y manual. Tenemos el acetato de potasio, que es de los sistemas más óptimos para este tipo de soluciones. Tenemos el CO2, que se puede usar bajo la NFPA 12 y NFPA 96, pero requiere grandes lineamientos y una instalación muy adecuada para evitar problemas, debido a que el CO2 puede generar salpicadura y expandir el incendio. También tenemos el agua nebulizada bajo NFPA 750. Esta es muy funcional debido a que pues le quita el calor al fuego y pues le quita también el oxígeno, ¿sí? También requiere una instalación muy especializada para poder ponerlo en funcionamiento y en marcha. Tenemos los sistemas manuales, tenemos los extintores AFFF, que son extintores de espumas, generadores de película acuosa. Tenemos los extintores de CO2 que no vienen para riesgos clase K, pero se podrían usar en última medida. Y tenemos los extintores clase K, que son los extintores realmente fabricados para esto. Es importante notar aquí con respecto a los extintores clase K, ¿sí? Que a diferencia de todos los otros extintores que se manejan en el mercado y que están en la NFPA 10, este es el único extintor que no se usa como primera respuesta o primer modo de atención en caso de incendio, sino este se usa ya luego o se usa acompañado de un sistema automático o se usa posterior a la activación de un sistema automático. Cuando se compra un extintor listado UL, generalmente trae esta imagen que nosotros podemos observar acá, que dice que usar en caso de incendio en la cocina, primero active el sistema de supresión y enseguida pues ya active el sistema pues de extinción con este tipo de extinciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En el video podemos observar que se está generando la extinción del incendio con un extintor de CO2 y como podemos observar alcanza a apagar el fuego, pero no lo extingue completamente debido a que las moléculas o las partículas de grasa tienen alta temperatura interna y generan una reignición. Por esto se aplica extintores clase K que generalmente vienen en acetato de potasio, ¿sí? Y estos lo que hacen es generan una reacción química en la partícula a través de la saponificación, generando una superficie jabonosa, quitándole temperatura y evitando pues la reignición. ¿Qué normas aplican pues en Colombia y a nivel internacional? Nosotros en Colombia tenemos la NCR 10, que es la norma sismo resistente, que próximamente pues va a salir la NCR 20. Tenemos, este tema se aborda en el capítulo J, ¿sí? Y todas las cocinas y restaurantes se clasifica como ocupación C. Tenemos también la NTC 2885, que es la norma que se encarga básicamente de indicarnos la instalación de todos los sistemas manuales y de extinción como los que yo les coloqué anteriormente. Tenemos la NFPA 96, que esta norma se encarga de evaluar todos los sistemas de preingeniería para sistemas de extinción de agente químico seco y químico húmedo. Tenemos la NFPA 17A, que es la que nos aplica a nosotros en este tipo de sistemas, que son para agente químico húmedo. Y tenemos los
listados UL 1256, que son los que califican los sistemas de preingeniería para protección con químico húmedo, y tenemos uno de los más importantes, que es el UL 300. El UL 300 garantiza que todo lo que lleve este sello tuvo pruebas de laboratorio que se realizaron bajo estrictas medidas, que lo que hacen es replican una situación que se puede generar en la vida real, y se garantiza que al ser instalado adecuadamente estos sistemas, pues vaya a tener un desempeño adecuado a la hora, pues, de presentarse un fuego incipiente o una conflagración. Entonces, pues esto era lo que yo quería informarles, pues sin llegar a aburrirlos, y pues ya les voy a dar el paso al ingeniero Carlos, quien es el CEO para Latinoamérica de la marca Lejao. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Jonathan, muchísimas gracias por esa introducción y por hablarnos de toda la normativa técnica de Colombia. Muchas gracias a todos los que están presentes. Veo mucha gente, hasta el momento tenemos 126 conectados. Entiendo que de diferentes tipos de público, clientes finales, integradores, distribuidores, personas de otros países. Entonces, la idea de este webinar es, de forma muy sencilla, mostrarles a ustedes lo que tenemos para ofrecerles como fabricantes de equipos de extinción de incendios especializados para cocinas. Vamos a tratar de hacer muy ameno el webinar con videos. Voy a tratar de enfocarme no solo en la parte técnica, sino también en la parte comercial, para que todos los presentes también entiendan cómo funciona el sistema, cómo es la aplicación, entre otros. Entonces, pasemos de una vez a la presentación. Como Jonathan les dijo, escriban por favor las preguntas en el chat para irlas evacuando de pronto en la presentación, o a la final lo hacemos todos. Nuestra compañía se llama, bueno, me permito presentarme, mi nombre es Carlos Herrera, soy ingeniero electrónico con más de 23 años de experiencia en sistemas contra incendio. Soy el presidente para Latinoamérica, el Caribe y la costa oeste de Estados Unidos para desarrollar la marca Lejabot. Lejabot es una compañía israelita que tiene 76 años de experiencia en el mercado. Como ustedes pueden observar, no es una compañía nueva, es una compañía con bastante bagaje, bastante experiencia. No solo fabrica sistemas de protección para cocinas, que pues este es el webinar y nos vamos a enfocar exclusivamente en estos sistemas. También fabrica sistemas de detección y extinción de incendios para buses, minería, transportes militar, entre otros. Comencemos a hablar de las cocinas. Lejabot, el sistema es un sistema bastante compacto, que ustedes no solo lo pueden instalar en cocinas pequeñas tipo camiones o tipo food trucks, también pueden instalarlos en cocinas de cualquier tamaño, en cocinas industriales, hoteles, restaurantes, hospitales, servicio militar, etcétera. ¿Qué es lo importante? Que aunque Jonathan lo tocó un poco al principio, es que el cliente final y los instaladores y los distribuidores sepan que la cocina es uno de las áreas que más peligro tiene en una edificación. ¿Por qué? Primero, porque tenemos llamas abiertas presentes en la cocina. También por falta de mantenimiento o por la propia operación de la cocina, hay filtros de grasa que están llenos también de este material que es combustible. Hay mantenimientos deficientes, y luego de todo esto que estamos hablando, de que hay llamas, de que hay grasas, de que hay aceites,
también hay equipos eléctricos, es decir, no solo el incendio puede ocasionarse por la propia operación de la llama o de la cocina, sino también puede ser producido por un aparato eléctrico que está instalado en la cocina. El sistema de detección y extinción automático del LEJABOT, tenemos alrededor de más de 20.000 sistemas vendidos en todo el mundo. Y hay algo muy importante que lo mencionó Jonathan, y es que nuestro sistema es certificado UL300. Es la certificación más importante para sistemas de detección y extinción de incendios para cocinas. Y no solo tenemos la UL, también tenemos la certificación CE, que es un producto europeo, es una certificación europea, perdón. ULC está también certificado por la UL de Canadá, entre otros tipos de certificaciones que posee nuestro sistema. Datos importantes de mercado, y aquí tomamos lo que es el mercado de Estados Unidos y el mercado de México, que es donde tenemos la mayor data disponible. En Colombia y en los países de Latinoamérica esta data todavía está muy cruda, pero sabemos que más o menos el 80% de las cocinas en Latinoamérica no están protegidas por un sistema de detección y extinción de incendios automático. Entonces, el tamaño del mercado de sistemas de supresión de incendios para cocinas está alrededor de los 3.2 billones de dólares para el 2033 en Estados Unidos, y de 2 billones para México, que es nuestro otro mercado. Tenemos datos más acertados. Entonces estamos hablando de un potencial de negocios importante, distribuidores de sistemas de extinción de incendios, integradores de sistemas de extinción de incendios. Hay un mercado bastante incipiente con un 80% de posibles nuevas compras año a año en todo lo que es Latinoamérica. Certificaciones, se los comenté, contamos con todas las certificaciones que son requeridas para los sistemas de detección y extinción de incendios para cocinas. Competimos con las marcas más reconocidas del mercado de tú a tú, con las mismas certificaciones. Y bueno, voy a empezar con el primer video, es el video de presentación de la compañía, para luego enfocarnos a hablar uno a uno de los componentes del sistema y de cómo funciona el sistema en su totalidad. LeHavot, where innovation meets reliability. We afford our customers great value, providing advanced technologies, seamless availability, safeguarding lives and property for over 75 years. LeHavot specializes in automatic fire suppression systems, designed and manufactured by our team of experts. Our cutting-edge labs, including the live fire testing facility, drive innovation. Advanced technology ensures reliable, effective fire protection systems. The on-site control room grants complete control over testing as well as online visual inspection. Our global presence is built on a strong network of partners and distributors, and we are continuously expanding our footprint in the U.S. Our training centers equip individuals with the skills and certifications needed to install and service our systems. LeHavot is synonymous with quality and compliance. The most stringent international standards ensures our systems meet and exceed regulations around the globe. LeHavot offers a range of revolutionary products, from large capacity suppression systems for restaurants to space-saving solutions perfect for food trucks. LeHavot's hassle-free systems are simple to install and easy to service. LeHavot, it's all about simplicity. Bueno, y esto precisamente es la propuesta de valor que nosotros como fabricantes les tenemos, no solo a los clientes finales, sino también a los distribuidores integradores. Es todo acerca de la simplicidad. Hemos logrado un equipo que es muy simple de instalar para hacer mantenimientos, para hacer diseños. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dábamos cuenta? Nos dábamos cuenta que primero los sistemas y los fabricantes actuales son sistemas muy complejos, que tienen muchas partes.
y número dos, eran sistemas demasiado costosos. Por eso creemos que es una de las causas de por qué el porcentaje de cocinas sin protección contra incendio automático es tan alto. Entonces, logramos entrar con una marca reconocida en Europa y también en Medio Oriente, pero que cumpliera con las normatividades de Latinoamérica y a un muy buen precio. Y es lo que vamos a estar hablando en esta primera parte del webinar, que es toda la parte comercial. Y luego nos enfocaremos un poco en la parte técnica. Entonces, vamos a ver el siguiente video, que es una presentación del producto como tal, y después vamos a irlo degranando poco a poco, componente a componente, e irles explicando un poco el sistema, pero me gusta que vean el video de cómo funciona, cuáles son sus partes, para luego seguir hablando de toda la parte comercial del eJabón. Pero ya pudieron ver el abrebocas del sistema del eJabot. ¿Por qué escoger al eJabot como su proveedor de sistemas contra incendio para cocinas? Es un sistema muy compacto, simple de instalar, de fácil mantenimiento, confiable, muy versátil y a un costo muy cercano a ese cliente final que necesita la solución y no tiene en su presupuesto cómo pagar muchísimo por un sistema de extinción de incendios para cocinas. ¿Por qué decimos que es un sistema compacto? Esto que están viendo en la presentación se llama MRM, pues el mecanismo de liberación mecánica, es el cerebro de nuestro sistema. En este mecanismo de liberación mecánica, ustedes van a encontrar preensamblado casi que el 60% del sistema. ¿Qué van a encontrar en el MRM? Van a encontrar no solo el soporte o el bracket para instalar el cilindro, también el actuador de la válvula del cilindro. Van a encontrar la conexión de la estación manual de disparo, van a encontrar la conexión de la válvula de gas para el corte de gas, que es muy importante cortar el gas en caso de un incendio en una cocina. Y también se va a tener la conexión de la línea de fusibles o la línea de detección. Todo eso en un solo número de parte preensamblado para que nuestros instaladores y nuestros integradores simplemente con instalar 4 tornillos ya tienen casi que el 60% de la instalación lista. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la cocina no va a estar mucho tiempo por fuera de línea. ¿Por qué? Porque pues, si en caso de Burger King, de McDonald's, de cualquier tipo de cocinas, ellos no quieren que la cocina esté parada porque nosotros nos vamos a demorar 2 días instalando un sistema contra incendio. Ellos necesitan que su cocina esté operando, por lo cual un sistema de eJabot
puede demorarse alrededor de 1 a 2 horas su instalación completa, lo cual logra que la cocina no pare su producción. Es un sistema confiable, no solo porque es certificado UL300, sino porque es 100% mecánico. Las otras marcas del mercado, la mayoría, necesitan un cartucho de CO2 o de nitrógeno para la activación de su mecanismo de liberación o de la válvula del cilindro. Nosotros en Lejabot no requerimos ningún cartucho o cilindro de nitrógeno o de CO2 adicional para nuestro funcionamiento. El funcionamiento se da 100% mecánico por la actuación de nuestro resorte principal o primordial. El sistema es muy versátil. Manejamos 5 tamaños de tanques, empezando en los 6 litros y terminando en los 26 litros. 6 configuraciones de boquillas. Cada boquilla viene de un color distinto para que el instalador no tenga ningún error al momento de la instalación. Podemos trabajar con 2 tipos de fusibles, los fusibles típicos o antiguos, que se les llama fusibles tipo K, o los fusibles nuevos tipo ML que vieron en el video, que son fusibles que no requieren que corten el cable o la línea de acero para instalarlo. Es simplemente, como lo vieron, enganchar el fusible en ese cable de acero y con eso ya está el fusible en posición. Trabajamos con válvulas de corte de gas mecánicas o eléctricas, cualquiera que tengan la cocina. ¿Por qué? Porque a veces estas cocinas están en funcionamiento de pronto hace algunos años o hace algunos meses y ya tiene su válvula de corte de gas instalada. Podemos trabajar con válvulas de corte de gas eléctricas o podemos trabajar válvulas de corte de gas mecánicas. Aparte de todo lo que les conté, el sistema puede trabajar hasta con 10 cilindros en el mismo manifold. Es decir, ustedes pueden proteger desde una cocina pequeña, como un food trucks, hasta una cocina gigante que necesite 8, 9, hasta 10 tanques en línea. Podemos protegerlo sin ningún inconveniente. Es un sistema muy sencillo de instalar, como lo vieron, el MRM ya viene todo preensamblado. También tenemos los fusibles que están viendo ahorita en este corto video de la presentación, que son fusibles que se enganchan a la línea de acero y no requieren que el instalador corte esta línea y tenga que hacer diversos tipos de trabajos adicionales para instalar ese fusible. Múltiples opciones de válvulas, como les comenté, podemos trabajar con válvulas mecánicas o eléctricas, actuación manual, actuación automática. Y el mantenimiento es bastante sencillo. Ustedes lo que están viendo en la imagen es un kit de herramientas que los instaladores adquieren con nuestros distribuidores. Ese kit de herramientas les facilita no solo la instalación, sino también al momento de los mantenimientos. Una pregunta que me hacen muy recurrente es, ¿cada cuánto son los mantenimientos? Y para explicarlos, tengo 2 opiniones que dar. Número 1, se pueden regir a la norma que les indica que el mantenimiento debe hacerse cada 6 meses, cada año y cada 5 años. Hay que hacer cosas diferentes en cada tipo de mantenimientos. Y la explicación número 2, que también es muy clara, es también depende del cliente final. Hay cadenas de restaurantes que exigen que los mantenimientos, me refiero a la limpieza de boquillas y a la limpieza de fusibles, se haga cada mes o se haga cada 3 meses. Entonces, el lineamiento es muy claro. O trabajan con los lineamientos de la norma, siguiendo la NFPA, la UL o la recomendación de fábrica, o se siguen los lineamientos del cliente final, que puede tener unos lineamientos distintos. El costo del equipo, estamos hablando que nuestro producto cuesta 1/3 de la competencia, es decir, estamos hablando de un valor bastante disponible o accesible para cualquier cliente final. Tenemos entregas inmediatas
en la mayoría de países. En el caso de Colombia, GSD mantiene un stock para entrega inmediata. Si no, nosotros en Estados Unidos tenemos en nuestra bodega en Kentucky con stock para entregas 2, 3 días luego de recibir las órdenes de compra. Las otras empresas o los otros fabricantes están entregando 6 semanas, 8 semanas, 12, hasta 16 semanas son los tiempos de entrega. Nuestros tiempos de entrega son inmediatos. Las capacitaciones son gratuitas en los idiomas que requieran, español, inglés o portugués, en el caso de el mercado de Brasil. Aparte de todo lo nombrado anteriormente, tenemos un software gratuito para los instaladores para que al momento de realizar la instalación verifiquen que la distancia a la cual están instalando el tanque con respecto a la campana cumpla con la normatividad y no vayan a tener ningún problema al momento de la descarga. Quiero mostrarles nuevamente el video que les mostré al inicio para hacer observaciones muy puntuales. ¿Qué es lo primero que van a ver ustedes en el video? Lo primero que van a ver en el video es cómo se da la instalación, el funcionamiento del sistema. Perdón. El funcionamiento del sistema se da cuando el fusible detecta la temperatura que está seteada, ese fusible se derrite, con lo cual pierde tensión este cable y activa el mecanismo de liberación mecánica. Como lo ven, es una activación muy rápida, muy sencilla. No estamos hablando acá de ciencia aeroespacial ni nada por el estilo. Es algo que funciona a la perfección y puede funcionar muchísimas veces. Las pruebas que Huele les hace al sistema son más de 1000 veces que lo usan, lo vuelven y lo ponen, lo vuelven y lo activan, vuelven y lo colocan en posición inicial, entonces no van a tener ningún tipo de fallas. Lo otro importante, miren que el cable de acero es un cable continuo, es decir, ustedes lo instalan desde el principio hasta el final. Y me gustaría también mostrarles esto. Nosotros tenemos este tubo flexible para la instalación. ¿Esto qué significa? Significa que la instalación va a ser muy rápida, porque no es con tubería rígida, no tienen que cortar tubos, no tienen que hacer roscas, no tienen que colocar distintos test, codos, etc. Es una manguera, es un ducto flexible certificado para instalaciones de sistemas de cocinas, con la cual se pueden instalar la válvula de corte de gas, la estación manual y también esta primera parte de la instalación que es la conexión del MRM a la campana para la línea de detección también la pueden hacer con tubería flexible. Dentro de la campana, obligatoriamente por norma, tiene que ser tubería rígida de acero inoxidable. Pero esto que están viendo en el video nos ahorra muchísimo tiempo en la instalación y la puesta en marcha de los sistemas del EJAU. La instalación del fusible, como lo ven, así como lo están viendo exactamente en el video, así se da. No tienen que cortar nada, no tienen que hacer nada, simplemente es enganchar este aro en la línea de acero y el fusible queda en su posición requerida. El mecanismo de ratchet, que al final es el paso último del sistema, es tensar esa línea de acero donde están los fusibles para que el sistema quede en línea y activado sin ningún problema. Como les comenté, el sistema funciona con los dos tipos de válvulas. La válvula negra que ven a la izquierda es una válvula eléctrica. El requerimiento es que por lo menos debe ser una válvula certificada UL. La válvula de la derecha, verde, con la caja verde, es una válvula de accionamiento mecánico. Nosotros, como Lejabot, tenemos una unión con Jefferson's, el fabricante de válvulas, para las válvulas mecánicas. Nosotros solo suministramos válvulas mecánicas. Si el distribuidor o el integrador quiere utilizar válvulas eléctricas,
no tenemos ningún problema. Pueden utilizar cualquier marca de válvulas que lo hacen que trabaja perfectamente con Lehout. Algo que que se me olvidó mencionarles. Dentro del MRM ustedes también van a encontrar dos switches con dos contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados. ¿Para qué los pueden utilizar? Bueno, los pueden utilizar para múltiples cosas. Las más comunes son para conectarse a un sistema de detección de incendios, a un panel de detección de incendios a través de un módulo monitor. Pueden también utilizar estos contactos para abrir o cortar la alimentación eléctrica de la cocina en caso de que hayan aparatos eléctricos y por seguridad y por norma debemos cortar la alimentación de esos aparatos para conectar sirenas externas, para avisar a un sistema externo de monitoreo, bueno, en fin, entre muchas otras cosas que pueden hacer. Los cilindros son cilindros que vienen en 5 tamaños, como les comenté, de 6 a 26 litros. El pH del agente extintor es un pH neutro que no afecta las superficies de acero inoxidable, no le hace daño a la piel de las personas en caso de una activación. Y el agente está presurizado con nitrógeno a 225 psi. ¿Esto qué significa? Significa que en el caso de una descarga, ustedes pueden recargar directamente el cilindro en la cocina. No tienen que llevarse el cilindro para ninguna bodega, para ningún centro de recarga, porque la válvula del cilindro trae una conexión externa para presurizarlo con nitrógeno. Entonces simplemente abren el cilindro, revisan que los O-rings o los sellos estén en buen estado, si no necesitan cambiarlo. Echan el agente extintor. El agente extintor es un agente líquido a base de agua con potasio, para lo cual simplemente necesitan un embudo para hacerlo. Vuelven a cerrar la válvula y de esa forma recargaron nuevamente el cilindro. ¿Cuánto tiempo se toma la recarga de un cilindro de Lehout? Entre 5 y 10 minutos. Es decir, que volvemos a lo que les comentaba, no necesitan parar una operación de una cocina ni dejar una cocina sin operar por una semana, 2 semanas, mientras que vuelve a llegar un cilindro recargado. El cilindro lo pueden recargar de forma inmediata directamente en la cocina. Los fusibles, que hemos hablado tanto de los fusibles, vienen de 5 temperaturas distintas. ¿Por qué 5 temperaturas distintas? Porque dependiendo de la temperatura de operación de la cocina, hay cocinas que operan a temperaturas más elevadas que otras. Por ejemplo, dentro de un food truck, que la cocina es muy pequeña, la temperatura que se genera en la campana no es una temperatura tan elevada, por lo cual hay que usar el fusible más bajo, que es el de 100 grados centígrados, para cocinas que funcionan con múltiples freidoras, planchas, bueno, asadores a carbón, que la temperatura es superior, tienen que trabajar con un fusible de temperaturas más altas para que no se presenten ningunas falsas activaciones o activaciones accidentales. Pregunta que generalmente me hacen, bueno, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la temperatura de operación de la cocina? Hay 2 formas de saberlo. Número 1, si la cocina es nueva y el fabricante es un fabricante juicioso, deberían conocer más o menos cuál es la temperatura de operación. Si no la conocen, deben medir esa temperatura en la campana al momento de que la cocina esté operando a full para saber en qué rango de medidas van a estar y así escoger el fusible que necesitan. Como lo ven en esta tabla, miren que del lado derecho te dice, ¿qué medida tomaste? Tomaste una medida de operación entre 21 y 65 grados centígrados. Listo, ok. Entonces debes utilizar el fusible de los 100 grados. La temperatura que mediste fue entre los 108 grados y los 149 grados. Entonces te toca utilizar el fusible de 182 grados. Entonces es muy dinámico, muy sencillo de saber qué tipo de fusible utilizar. Las boquillas, como lo había nombrado, son 6 tipos de boquillas. Cada boquilla viene con un aro
distintivo de color: blanco, rojo, naranja, amarillo, verde o azul. ¿Por qué un aro de color? Porque el Lejabot se dio cuenta que primero habían errores al momento de la instalación de algunos clientes, porque instalaban la boquilla de la freidora, por ejemplo, en el ducto y viceversa. Entonces, para que los instaladores no cometan errores, nosotros tenemos colores distintivos en cada boquilla, y cada boquilla funciona para un tipo de aparato distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una freidora que tiene unos galones de aceite, en el caso de que una freidora presente un incendio, tú necesitas mayor cantidad de agente extintor en la freidora que, por ejemplo, en un ducto. Entonces, cada aparato de cocina tiene una boquilla especial para él, y esta boquilla tiene un orificio o más grande o más pequeño para dejar fluir agente extintor en ese aparato que vamos a proteger. En el manual ustedes encontrarán que, bueno, las personas que instalen se van a encontrar este tipo de dibujos. El manual es bastante didáctico, les va a indicar a qué alturas máximas o mínimas deben instalar la boquilla, qué tipo de boquillas instalar con respecto a cada aparato a proteger, y qué ángulos son permitidos para extinguir el tipo de incendio dependiendo de el tipo de aparato. Y para esto lo complementamos con esta tabla que ven en la presentación. Es nuestra tabla principal, en la cual van a encontrar el tipo de aparato a proteger, ya sea freidoras, hornillas, planchas, ductos, campanas, entre otros, el número de parte de la boquilla, el color de la boquilla, el punto de flujo, es decir, la cantidad de agente que va a dejar fluir esa boquilla, y la cobertura. Entonces, para el renglón número 1, que es una boquilla de freidora, ustedes encontrarán que esta boquilla les da una cobertura máxima de 46 por 48 centímetros. Deben instalarla a una altura mínima de 80 y a una altura máxima de 1,20 m. ¿Qué sucede si la freidora es más grande? Colocan más boquillas o un número superior de boquillas para proteger esta freidora. Entonces es bastante didáctica la tabla, es lo que debe utilizar todo instalador y todo diseñador de sistemas de Lejabot de cocinas, aparte de el aplicativo que les comenté, que es gratuito para el momento de la instalación. Entonces, vemos este último video, que es un video de qué sucede al momento de una activación. Quitemos el cilindro, limpiemos la cocina, recarguémoslo y volvámoslo a instalar. Entonces, es bastante diciente de que los sistemas de Lejabot no solo son muy eficientes al momento de la extinción, sino también son bastante eficientes al momento de la recarga, para que esta cocina no pare su producción. Morada. ¿Cuál? Mira.
puede ser esta café, verde. Aunque el verde ya tiene, ¿no? Bueno, el video acabó a la hora y 37 segundos. Yo creo que es la vez que más exacto hemos sido en la presentación. Nos gusta siempre hacer este tipo de webinars muy, digamos, muy eficaces, muy efectivos para que nosotros conocemos que todos tenemos muchas cosas por hacer, muy ocupados. Entonces, queríamos hacer y hablar perfectamente de la parte comercial y de la parte técnica, muy efectivamente. Y bueno, ahora vamos a las preguntas. ¿Sabes Me qué me toca? gustaría Comprar. conocer Me toca si hay algún tipo de preguntas ahora. ¿Sí? Para comprar medias largas, porque ya las unas que se me rompieron, las otras me las volví a ver. Ok, bueno, Gonzalo, ¿será que ¿Me escuchan? ya? Sí, sí, señor. Vamos Ok. a ir entonces en la etapa ya final del webinar. Y pues ante nada agradecerles a todos porque nos acompañaron a este momento. Entonces vamos a empezar con la etapa de preguntas. Las preguntas las vamos a ir escribiendo por favor en el chat. Yo las voy leyendo en orden y pues el ingeniero Carlos y yo pues vamos a darle solución a las mismas. Entonces, bueno, acá tengo una pregunta de Fernando Roa de JR Ingeniería y nos dice lo siguiente, ingeniero Carlos, ¿el cilindro se puede recargar o se debe cambiar cuando se genera la descarga? No, recuerden que les conté, el cilindro no tienen que cambiarlo. Lo que de pronto pueden cambiarle son los sellos o los O-rings. Por eso les comenté que al momento de que desenrosquen la válvula, revisen los sellos. Si los sellos están en buen estado, no hay ningún problema. Si no, deberían cambiarlo. Entonces no tienen que cambiar el tanque, no tienen que cambiar absolutamente nada. Simplemente llenar nuevamente con el agente extintor y presurizar con nitrógeno. Ok. ¿Me escuchan ahí? Bueno, la Sí. otra pregunta es, voy a apagar un segundito la cámara porque se me está trabando el internet. La otra pregunta es, luego de la descarga del agente, ¿las boquillas se deben cambiar? Pregunta Inserint SAS. No, las boquillas no tienen que cambiarlas. Lo que tienen que hacer es limpiarlas y en algunos casos la boquilla viene con su tapón. En algunos casos, por la acumulación de grasas y por la temperatura, es recomendable cambiar los tapones, que pues no cuestan casi nada, pero la boquilla no se debe cambiar. Lo que se debe estar cambiando con regularidad son los fusibles. La norma indica que cada 12 meses, de 12 a 16 meses, deberían cambiar los fusibles. Como vuelvo y les digo, hay algunos clientes, en el caso de Burger King, de McDonald's, cambian los fusibles cada 6 meses. Entonces, eso depende mucho del cliente, pero las boquillas no deberían cambiarlas. Ok, bueno, Fernanda Roa de JR Ingeniería pregunta, ¿el cilindro se puede recargar o se debe cambiar? Esto ya lo respondió pues el ingeniero. Pues se deben revisar los sellos y se puede hacer la recarga del agente respectivamente. Tengo una pregunta de Julián Niño. Buenos días, excelente presentación. ¿Tienen distribuidores en Chile? ¿Cuántos serían los plazos de entrega? Me imagino que en Santiago de Chile, pues, ¿nos puede aclarar dónde? Sí, en Chile nosotros tenemos distribuidores, aunque esta presentación es de GSD, GSD está enfocado en Colombia, puedes escribirnos para ponerte en contacto con el distribuidor de Chile. Chile maneja algunas cosas para entregas inmediatas, eh, pero tengo entendido que tienen stock en este momento en Chile. Perfecto. Alberto Cárdenas pregunta, muy buen día, tiempo de descarga por cilindro.
El tiempo de descarga ¿Cuánto es se demora? inmediato. El tiempo de descarga del cilindro es inmediato, como lo vieron en el video. Es decir, se activa el mecanismo de liberación mecánica, que recuerden que pueden activarlo de dos formas: de forma manual, jalando la estación manual, o de forma automática cuando el fusible detecte la temperatura que está seteada. Y la descarga es inmediata. El cilindro, dependiendo del tamaño, se descarga entre 2 segundos a 5 segundos. Dura la descarga completa del cilindro, dependiendo del tamaño. Lógicamente, el cilindro más pequeño se descarga más rápido que los cilindros más grandes, o si tienen múltiples cilindros conectados. Ok. Pregunta Pablo Julio Quintero. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿En dónde puedo encontrar el manual y las aplicaciones? Puedes escribirle a GSD, por favor, Jonathan, comparte los datos para que compartan los manuales y las aplicaciones sin ningún problema. Gonzalo Vega pregunta, ¿qué tenemos que entregar para cotizar? ¿Qué debemos entregar para cotizar? Empresa Tech Flucol SAS. Muy buena pregunta, Gonzalo. Gonzalo. Nosotros lo hacemos o lo miramos como si la cocina tuviera 3 capas, ¿sí? Una capa de lo que tiene que ver, déjenme a ver si miremos esta foto de acá, listo. La primera capa o la capa superior son los ductos. Tú necesitas tener 2 datos: ¿cuántos ductos son y cuál es el tamaño de los ductos? Hay ductos rectangulares, hay ductos circulares. La siguiente capa es la capa de las campanas. Necesitas conocer las medidas de la campana, ancho y largo de la campana. Eso ya no hay Y reunión número, hoy. y número 3, ¿qué aparato vas a proteger? Entonces, por ejemplo, voy a proteger una freidora. ¿Qué medidas tiene esa freidora? Porque recuerden lo que en la tabla van a encontrar la cobertura máxima por boquilla. Entonces, por eso es importante no solo conocer el tipo de aparatos que vamos a proteger, también es importante conocer la medida de ese aparato. Esas son la información que tú requieres. ¿Cuál es la última información? La válvula de corte de gas. ¿El cliente la tiene actualmente o la necesita? Si el cliente la necesita, ¿de qué diámetro necesito esa válvula? ¿De 3/4, de pulgada y media, de 2 pulgadas, etcétera? Muchas gracias. Inserinsas pregunta, ¿en qué tipo de envase viene el agente extintor al momento de la descarga? De la recarga. Es un galón plástico. Lo que les dije, recuerden que es líquido, base agua. Entonces viene en un galón como si fuera, no sé, un galón de gasolina o algo así. Es un galón plástico, muy sencillo de transportar. Lo vendemos con la misma cantidad de litros de el cilindro que van a recargar. Por ejemplo, vendemos el galón de 6 litros, de 20, de 26, de 16, de 9, exactamente para que ustedes simplemente echen dentro del cilindro lo que necesitan recargar. Rudy Guillén de SIS pregunta, ¿qué tipo de tubería debemos considerar para las boquillas de descarga? Recuerden que dentro de la campana la tubería sí o sí debe ser tubería de acero inoxidable. En la mayoría de mercados de Latinoamérica hay 2 tipos de tubería. Una que es la tubería Schedule 40 de acero inoxidable, que tienes que roscarla. Y otro tipo de tubería es la tubería que se utiliza para el transporte de neumática o de aire a presión, que los accesorios son a presión, no tienes que roscarlo. De pronto es un poco más fácil y más rápido de pronto de hacer la instalación. Personalmente prefiero la tubería Schedule 40 de acero inoxidable. Me parece que tiene como dura más, porque la pared del tubo es mucho más gruesa. Lejabot solo trabaja con 2 diámetros de tubería, 3/8 y media. Siempre dentro de la campana la tubería a utilizar es de 3/8. Fuera de la campana, es decir, la tubería de suministro principal, que es la tubería que va desde la válvula del cilindro hasta la primera T o a la entrada de la campana, es o de 3/8 o de media,
dependiendo del tamaño del cilindro a instalar. Los cilindros más grandes, el de 20 y de 26, trabajan con tubería de media pulgada. Los cilindros más pequeños, 6, 9, funcionan o trabajan con tubería de 3 octavos. Gracias. Gabriel Osorio preguntar, recuérdame cuál es el componente que contiene el cilindro como gas extintor. ¿Cómo se determina la cantidad necesaria para la recarga del cilindro? Potasio, cloruro de potasio, base agua, es el componente del agente extintor. ¿Y cómo se determina la cantidad? Recuerden que les acabo de comentar que las recargas vienen exactamente iguales al cilindro. Es decir, si ustedes al momento del diseño de la cocina instalaron un cilindro de 9 litros, tienen que recargarlo con 9 litros. O sea, no es una medida que varíe 8 litros, 7 litros, no. Cada cilindro viene con la cantidad específica de litros y con esa misma cantidad se tiene que recargar. Muchas gracias. Alberto Cárdenas pregunta, distancia mínima y máxima entre cilindros y campana. La distancia, recuerden que entre cilindro y campana, esa es la primera medida, ¿sí? Que es la medida de lo que les dije yo, que nosotros lo vemos como la tubería de suministro principal. La tubería de suministro principal es solamente el tramo que va desde la primera T o la entrada a la campana al cilindro. Son dos medidas. Para los cilindros pequeños, la distancia máxima es de 9 metros. Para los cilindros grandes, la distancia máxima es de 12 metros. Entonces, es una distancia bastante amplia. Nunca he visto cilindros instalados a 12 metros de la campana, pero bueno, es nuestra limitante, entre comillas. Gracias. Elio Lugo pregunta, buenos días, ¿algún representante en Panamá? Hasta el momento tenemos una persona que quiere ser distribuidora, que estamos hablando con ellos, pero todavía no tenemos un distribuidor autorizado en Panamá. Entonces, como les comenté, por favor, compártanos a través de GSD las personas que están en otros países, sus datos para nosotros ponernos de acuerdo con ustedes y en el caso de que quieran ser distribuidores o en el caso de que estén buscando un distribuidor en su país. Gracias. Gabriel Osorio pregunta, ¿cómo se te... Ah, perdón, este ya quedó. Fernando Roa de JR Ingeniería pregunta, ¿estos sistemas se deben suministrar ya integrados con los equipos de cocina o unos equipos de cocina que ya están en operación? Jonathan, espérate, qué pena. Hubo algo antes aquí. Cindy preguntó, ¿se puede integrar el sistema a cualquier campana de extracción existente? Es correcto, Cindy. El sistema funciona para cualquier tipo de cocinas, para cualquier tipo de campanas. Luego viene Gabriel, Jonathan, que dice, ok, sí. ¿cómo se determina la cantidad de boquillas que se debe usar para la descarga? La cantidad de boquillas se determina de dos formas, Gabriel. Número uno, cada aparato de cocina debe tener una boquilla para protegerlo. ¿Sí? En el caso del ducto, una en el caso de la campana, en el caso de las freidoras, en el caso, etcétera, etcétera. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta es, recuerden, deben revisar la tabla que les comenté, esta que está acá, y en la tabla van a revisar cuál es la cobertura que cada boquilla les da. Para el caso de las campanas, por ejemplo, una sola boquilla te protege 1,2 metros de ancho por 3 metros de largo. Si la campana mide 6 metros de largo, pues necesitarás dos boquillas. Entonces, así de esa forma se escoge la cantidad de boquillas. Entonces, si quieres, Jonathan, sí, ahora sí viene el de Fernando. Fernando Roa, JR Ingeniería, ¿estos sistemas se deben suministrar ya integrados con los equipos de cocina o unos equipos de cocinas que ya están en operación se pueden adaptar y hacer la instalación? De las dos formas, Fernando. O sea, tú puedes, y pues eso lo busca mucho nuestros distribuidores en cada país, de trabajar mucho de la mano con los fabricantes de campanas de cocinas o con los fabricantes de cocinas para que los sistemas cuando los vendan ya vengan con el sistema preensamblado, pero también en una cocina que ya está instalada se puede también adaptar y hacer la instalación sin ningún problema. Ok,
Juan Carlos Castro pregunta, buenos días, ¿nos pueden compartir la presentación? Pues esta presentación, esto va a ser subido pues a YouTube, entonces para que ustedes lo puedan visualizar. El ingeniero Juan Vargas pregunta, ¿tiene alguna certificación para el personal técnico? Bueno, efectivamente, pues nosotros aquí en las instalaciones de GSD tenemos un demo completamente funcional y operable donde se puede interactuar con él y hacer pues la simulación de una instalación para que de pronto se aclare todos los temas. Y pues efectivamente se puede certificar este personal. Félix Carvajal pregunta, excelente presentación y aplicaciones, muy acertado, ¿algún distribuidor para Venezuela? Félix, en el momento no tenemos distribuidores en Venezuela. Como les comenté, por favor, envíanos el requerimiento y comenzamos a explorarlo o te recomendamos a alguien que te pueda ayudar. Ok, Gabriel Osorio pregunta, ¿se puede supervisar el estado del sistema desde un panel principal de detección? Sí, correcto. Recuerden que dentro del mecanismo de liberación mecánica o el MRM hay dos switches con dos cables. Estos dos switches ustedes lo pueden utilizar para monitorearlo. Tiene dos contactos, normalmente abierto, normalmente cerrado. Eso lo pueden conectar a un módulo monitor y sin problema pueden hacer la supervisión. Ok. Carlos Molano pregunta, ¿cuál es el riesgo de descarga por daño del mecanismo al momento de hacer limpieza en la campana? Carlos, mira, en el sistema, nosotros como hemos ofrecido un sistema a prueba de fallo, entonces lo que generalmente tienes que hacer al momento de hacer un mantenimiento es, lo primero que se hace, el MRM trae un pin de seguridad, ¿sí? Ustedes lo primero que hacen es insertar ese pin de seguridad en el mecanismo de liberación mecánica y realizar el mantenimiento. Si al momento del mantenimiento, de terminar el mantenimiento, ustedes van a tratar de jalar o de sacar ese pin de seguridad y ese pin de seguridad no sale, quiere decir que o se zafó algún fusible al momento de la limpieza o el cable de acero perdió tensión y debes nuevamente tensionarlo. Entonces, no hay forma de que tú, siguiendo el paso a paso que nosotros como fábrica te recomendamos, vayas a tener una descarga accidental al momento del mantenimiento. Ok, Ricardo Olivares de Brasil pregunta, ¿cuál es el área de protección de las boquillas, la altura de instalación, una boquilla para Prayer de 40L? De pronto. Ricardo, miren, ahorita les mostré la tabla. Tú escoges sin drenaje, ¿sí? Luego, esta freidora o este nozzle te va a dar la cobertura máxima que tiene cada boquilla. Entonces, para este caso, si tu freidora tiene una tabla de drenaje, quiere decir que una boquilla te va a proteger un máximo de 46 centímetros de ancho con un máximo de 71 centímetros de largo. Si la freidora es más grande, pues colocas mayor cantidad de boquillas para protegerla. La altura también te la da la tabla. Recuerda que aquí también te dice que la puedes instalar a un mínimo de 80 centímetros de altura desde la freidora o a un máximo de 1,2 metros desde la freidora. Gracias. NCV pregunta, buenos días. Para el caso que una cocina que tenga este tipo de sistemas para el combate contra incendios, adicionalmente, ¿cuál es la distancia que debe tener los rociadores en la campana? Gracias. No, le recuerdo que cada rociador, dependiendo del equipo que va a proteger, tiene una altura o una distancia para instalarlo. Generalmente, el rociador se instala en toda la mitad del equipo que se va a proteger, del área que vamos a proteger, centramos la boquilla. Ok, Fernando Roa de JR Ingeniería pregunta, ¿la válvula de gas se usa desde la ubicación que tiene o se debe reformar y acercar al sistema? No,
puedes trabajar la válvula de corte de gas desde cualquier distancia. La distancia máxima que te da el EJABOT, si no me falla la memoria, son 35 metros. Es decir, la válvula de gas puede estar hasta 35 metros separada del MRM en el caso de las válvulas mecánicas. En el caso de las válvulas eléctricas, pues no importa, porque lo único que haces tú es activarla o desactivarla, dependiendo de qué tipo de válvula sea, si normalmente abierta o normalmente cerrada, 24 o 12 voltios, 110, etc. Bernardo Rodríguez pregunta, ¿cómo se presuriza el tanque después del llenado? La válvula del tanque tiene en la parte de atrás una conexión que es como, imagínense ustedes, como casi como una conexión de llanta de carro o de bicicleta. Ustedes ahí enroscan la manguera y presurizan el nitrógeno utilizando un regulador a los 225 PSI o están pendientes del manómetro del cilindro y presurizan hasta que el manómetro del cilindro esté en verde. Ok, Fernando Roa de JR Ingeniería pregunta, ¿en los ductos importa la longitud? ¿Ellos se protegen en todo su recorrido? ¿Cómo es su protección? A ver, según norma UL, en nuestras boquillas para ductos, con una sola boquilla tú proteges el ducto hasta una longitud de 15 metros, si no me falla la memoria. Si el ducto es más largo de 15 metros, ya deberías colocar otra boquilla más adelante. Pero una sola boquilla te sirve para proteger muchísima longitud del ducto, dependiendo de, lógicamente, del tamaño del ducto, de la forma del ducto. Hay veces que con una sola boquilla no basta, entonces tienes que colocar dos boquillas y así sucesivamente. Gonzalo Vega pregunta, ¿tenemos que tener las fichas técnicas de los equipos de cocina para cotizar o solo las medidas en sitio? No, como lo comenté ahorita, recuerden que hay 4 cosas que averiguarse: ductos, campana, aparatos de cocina a proteger con las medidas y por último, si necesitan o no la válvula de corte de gas. Adrián pregunta si está listado o aprobado FM. Es listado UL 300, FM no aplica para sistemas de cocinas, lo que aplica es una norma UL, específicamente la norma UL 300, de la cual tenemos la aprobación. Ok, Fernando Roa de JR Ingeniería pregunta, ¿cómo se realiza el diseño de esos sistemas para definir diámetros de tubería de acuerdo a la distribución o amoblamiento de la cocina? ¿Bajo qué norma o alineamientos dimensionales de estos sistemas? ¿El ducto en dónde se protege? ¿En la conexión con la campana o en su recorrido? El ducto se protege en la conexión, en la conexión con la campana. Como dije anteriormente, dependiendo de la longitud del ducto, se mira si necesitas otra boquilla más adelante, pero en el 95% de las campanas que protegemos, la boquilla que tú instalas en la conexión con la campana te protege todo el recorrido del ducto. Y para los diseños de la cocina, bueno, necesitaríamos otro webinar completo para diseñar las cocinas, pero el diseño de las cocinas es muy sencillo. Luego de que tengas los datos de los cuales hemos hablado varias veces, que son cantidad de ductos, diámetro de ductos, los diámetros de las medidas de la campana, tipos de aparatos a proteger con sus medidas. Con la tabla nosotros definimos cuántos puntos de flujo requieres y eso te da la dimensión del tanque que vas a instalar. Algo importante con el tema de los fusibles. Por norma, la norma que siempre habla es la NFPA, obviamente. La norma te exige que por encima de cada aparato de cocina a proteger, debe haber un fusible. Es decir, si tú tienes una freidora, sobre la freidora en la campana debe haber un fusible. Si al lado tienes un asador, sobre el asador en la campana debe haber un fusible. Y número 2, regla número 2, cada ducto debe tener un fusible que lo proteja. Si el ducto a proteger tiene abajo una freidora, por ejemplo, no es necesario que instales 2 fusibles. El mismo fusible que estás instalando para la freidora sirve para proteger el ducto y viceversa. Ok, bueno, acá tengo 2 preguntas que ya respondimos, entonces vamos a omitirlas. Samantha González pregunta, ¿qué soluciones tienen
a mayor escala para plantas industriales de frituras, de alimentos empacados, donde no se cuenta con campanas. Uy. A ver, Samantha, todo depende del equipo a proteger. A ver, nosotros hemos protegido con GSE también plantas industriales de fritura donde tienen una campana o un soporte que baja y sube al momento de iniciar el proceso de fritura. Esos sistemas se pueden proteger sin ningún problema, ¿sí? Cuando tú no tienes campana para proteger, tú puedes instalar las boquillas, pero tienes que colocarle algún tipo de soporte a las boquillas, porque las boquillas hay que soportarlas sobre algo, ¿sí? Entonces, si no tienes campana, pues obviamente no hay campana que proteger, pero tú necesitas algún tipo de soporte para, perdonen la redundancia, soportar esas boquillas que se van a instalar y necesitaríamos ver, lógicamente, las medidas de esa banda transportadora de frituras, entre otras, pero sí se puede proteger sin problema. Ok, JMC Multiservicios pregunta, ¿qué tiempo se necesita para la capacitación y certificación del personal a certificar? Bueno, nosotros aquí en GSD podemos, además de tener pues, las instalaciones para realizar esta capacitación, sí se debe contar con al menos 2 horas a 3 horas para poderle mostrar todos los elementos y pues realizar una pequeña instalación con los equipos que nosotros tenemos acá. Gabriel Osorio pregunta, respecto a lo que mencionó sobre el área de cobertura de las boquillas, ¿cómo sería el cálculo para determinar la cantidad en litros de el agente extintor que sería necesario? Como les comenté en la tabla, cada boquilla a utilizar te va dando un punto de flujo o un número que tú al final sumas y en la misma tabla vas y te dice cuál es el tipo o qué tan grande es el cilindro que tú necesitas, si de 26 litros, de 6, de 9, etcétera. Pero me parecería importante, Jonathan, de pronto organizar un webinar exclusivamente de diseño o exclusivamente de la parte técnica del EJABOT para aclarar como todas esas dudas, o igual también pueden solicitar una certificación con GSD para que lo puedan hacer también. Ok. Rudy Guillen dice, ¿se puede realizar pruebas en vacío del sistema a la hora de efectuar los mantenimientos? A ver, Pruebas en Rudy, vacío. pues el tanque no está vacío, ¿sí? Entonces, las pruebas que generalmente tú le haces al sistema son dos. Lógicamente, tú lo puedes probar con un tanque o sin un tanque. ¿A qué me refiero con un tanque o sin un tanque? Nosotros vendemos tanques vacíos que tú puedes llenar de CO2 o de nitrógeno exclusivamente para realizarle pruebas al cliente. O puedes utilizar pruebas sin tanque, que son de dos tipos. Primero, activando la estación manual para que veas que todo el sistema funciona. Es decir, que el MRM se activa, que baja el pistón activador de la válvula, que se activa la válvula de corte de gas. Esa es una. O el otro tipo de pruebas es colocándole una pistola de calor a un fusible. Los fusibles son muy económicos, están alrededor de los $12. Tú con un fusible, con una pistola, activas el fusible y pruebas que el mecanismo automático también funciona de la misma forma. Pero como tal, pruebas en vacío lo puedes utilizar un tanque de prueba, un cilindro de prueba lleno de CO2 o de nitrógeno para verificar que todo está funcionando. Ok, Oscar Mauricio Castellanos pregunta, ¿el sistema tiene algún grado de certificación SIL? No, Sí. es decir, SIL generalmente son sistemas no a prueba de explosión, sino para intrínsecamente seguros. No, porque, a ver, como nosotros lo que tenemos dentro del MRM son solamente dos microswitches o dos switches, si tú no vas a utilizar estos switches con ningún tipo de voltaje ni nada, el sistema de activación no tiene por qué generarte chispa. Aunque no tenga una certificación SIL, tú lo puedes utilizar sin ningún problema. O lo otro que se hace es, si tú tienes un área a proteger, tú sacas el MRM fuera de esa área clasificada
como les dije, el MRM lo puedes instalar hasta 12 metros de separación de la campana. Entonces, tú colocas el MRM, si tienes alguna duda de que te pueda generar chispa, lo dejas por fuera del área a proteger y instalas el sistema sin problema. Ok, Fernando Roa y Elio Lug tienen la misma pregunta de la presión en la que trabajan los tanques. Esta pues ya se dijo que es de 225 PSI. Ernesto Marandiaga dice, excelente presentación, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Alexander Igua dice, ¿cuándo se instalan varias campanas y varios cilindros, se activa todo el sistema o se puede independizar el punto del evento del fuego? Esta es buena No, pregunta. si son diferentes campanas, Alexander, pues instala sistemas independientes en cada campana sin ningún problema. No es obligatorio que tú coloques un sistema completo para todas las campanas. Ahora, si tienes 3 campanas muy pequeñas y tu cliente dice, mira, yo no tengo el presupuesto para instalar 3 cilindros independientes, instálame un cilindro para las 3 campanas. Lamentablemente, cuando el sistema se activa en las 3 campanas, ¿sí? Si utilizas un solo cilindro para proteger diferentes áreas, el cilindro se va a activar y se van a activar en todas las campanas al tiempo. Si puedes independizar las campanas, sin ningún problema puedes utilizar cilindros independientes. Aquí hubo una pregunta de Fernando que no leíste, Jonathan, que dice que esa tabla es particular para sistemas Lejabo o es una tabla de alguna norma. No, es una tabla exclusivamente de Lejabo. Ok, gracias. Inserin dice, ¿cuáles son los mejores nichos de mercado aparte de restaurantes y cocinas de hoteles? ¿Cuáles son los Pues a mejores? ver, los nichos muy puntuales, hay diferentes tipos de nichos, ¿sí? Los restaurantes, lógicamente, son los que más cocinas tienen, ¿sí? Las cadenas de restaurantes. Luego, en ese orden, después vienen los hoteles, que también tienen muchas cocinas industriales. Y por último, los food trucks en México y en Estados Unidos, los food trucks han venido creciendo de forma exponencial y es parte de nuestros mejores clientes, son fabricantes de food trucks. Gracias. Bueno, esto no lo había leído. Alba Isabel Ríos nos dice muchas gracias por la capacitación, excelente información. Fernando Roa, excelente, una clase de diseño. De pronto vamos a programar un webinar pues focalizado más hacia el diseño. Tenemos una pregunta de Álvaro García de Cedinco, excelente presentación, muchas gracias. Rudy Guillén, excelente presentación, desde Saludes desde El Salvador. Gonzalo Vega, buen Saludos, Guillén. día, Saludos, Rudy. tiempo de vida de la gente. Son 12 años, Gonzalo, certificado por fábrica. A los 12 años deberías cambiar el agente, aunque hemos hecho pruebas del agente en 15 años de uso y funciona, pero pues por norma y por garantía de fábrica deberías cambiarlos. Alberto Cárdenas nos dice, mil gracias por la excelente presentación. En caso de dudas, lo haremos con GC directamente. Oscar Mauricio Castellanos nos dice, excelente presentación. Me retiro, por favor, compartir el video. Listo, entonces, bueno, ya finalizamos pues las preguntas y como tal, pues le vamos a dar finalización al webinar con lo siguiente. Bueno, para todas las personas que estuvieron acompañándonos y muy concentrados en este webinar, pues vamos a tener una sorpresa, que es que se va a generar un certificado a través del SENA. Ustedes se pueden inscribir en Sofía Plus. Voy a dejarles acá el link para poder ampliarles la información. Y también lo otro que tenemos es que para las personas que realicen o que estén trabajando algún proyecto y quieran pues materializarlo, de aquí a finales de este mes al 31, pues se les va a hacer un descuento especial y pues se les va a colaborar con la certificación. Adicional a esto, pues los espero en APROCOF, donde vamos a tener un demo completamente funcional. Y pues aclarándoles que este mismo demo, va a estar en las instalaciones de GSD y pueden acercarse con una cita
con anterioridad para poderles hacer una pequeña presentación y poder programar una capacitación con el equipo técnico. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, ahí yo les acabo de enviar el link para que por favor se inscriban a la asistencia y podamos validar como tal esta información y que por favor se inscriban en Sofía Plus para poder generar esta certificación del SENA. Les agradezco mucho y pues más adelante vamos a realizar otro webinar. Los estaremos contactando para poder realizarlo. Entonces, hasta luego, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos también por su tiempo. Hasta luego. Gracias a usted. Buen día. Muchas gracias, muy Muchas buen día gracias. para todos. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego. Estamos pendientes. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.